Bienvenidos de nuevo a Vida Sana. Estamos hablando de coronavirus con el doctor Francisco Romero. Durante la primera parte del programa hemos estado viendo qué hace el coronavirus, qué medidas de prevención tenemos, qué síntomas tenemos y cuándo tenemos que acudir a nuestro médico, al médico cabecera, al médico de atención primaria o al hospital. Estamos en el hospital, tenemos doctor Romero, tenemos una neumonía. ¿Por qué unos pacientes evolucionan mal y otros evolucionan bien? Pues bueno, esa pregunta es bastante difícil, ¿vale? Es difícil porque, bueno, sabemos que aquellos pacientes que sí que tienen enfermedades crónicas, que tienen mayor edad y que tienen enfermedades crónicas, como el coronavirus puede descompensar esas enfermedades crónicas, suelen tener una mayor gravedad. También en pacientes que están inmunodeprimidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sus defensas, porque tienen algún fármaco o alguna cosa que les disminuye las defensas, pues se pueden complicar, ¿vale? Pero esto es como en cualquier infección bacteriana. Hay pacientes que son capaces de superarla sin ninguna complicación muy llamativa, y hay otros pacientes que se complican y que acaban en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, mucho creo que tiene que ver los genes de cada uno, ¿no? Y cómo responde cada uno a la infección, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y bueno, eso, básicamente... En la primera oleada veíamos gente mayor, de residencias que fallecían, pero también había gente joven que fallecía y que no tienen ningún tipo de patología. Es que ese es el tema. Yo he visto, ¿vale? Y estamos hablando de experiencia, no estamos hablando de estudios. He visto pacientes mayores, ¿vale? Que uno dice, son pacientes mayores, deberían complicarse, y que no se complican, ¿vale? Probablemente porque las personas mayores, hemos dicho que hay una segunda fase inflamatoria, y hay algunos de estos pacientes mayores que tienen una fase inflamatoria muy atenuada. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico no es tan fuerte como el de una persona joven. Pero hemos visto personas jóvenes que, al tener su sistema inmunológico intacto y al producirse esta respuesta inflamatoria tan llamativa, han acabado en unidades de cuidados intensivos. Entonces esto también, ya le digo, depende de la persona, depende de la persona y de sus características clínicas, ¿no? Durante esta segunda parte del programa queremos abrir los micrófonos para si ustedes tienen alguna pregunta para el doctor Romero. El teléfono que va a aparecer en pantalla es 928-68-2342. Cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta al doctor Romero, intentaremos que sean preguntas breves, para una respuesta breve, concisa, para dar el mayor número de posibilidad a los oyentes para que pregunten al doctor Romero. Bueno, tenemos al paciente en el hospital, evoluciona bien o mal. ¿Cuándo le dan el alta? A ver, generalmente depende del paciente, porque aquí influyen muchas cosas. El paciente puede haber pasado, y es lo que es un problema que estamos teniendo muy frecuentemente, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que pasan la enfermedad y que siguen teniendo la PCR positiva, y pasa 1-2 semanas y siguen teniendo la PCR positiva. Yo creo que aquí tiene bastante cabida la prueba de la que estábamos hablando antes, ¿no? El umbral de ciclo. Esos pacientes que tienen la PCR positiva tienen capacidad infectiva, porque claro, no sabemos si esa PCR da positiva porque hay restos del virus o del ARN del virus en la orofaringe, pero ese virus ya está muerto, ya no, o se quedan vesículas o en restos celulares, ¿no? Entonces no sabemos cómo interpretar esto. Inicialmente pues se mantenía el paciente ingresado hasta que tuviera una PCR negativa, y para intentar evitar la infección. A medida que vamos sabiendo más cosas, pues bueno, ahora el Ministerio pues ha establecido que aquellos pacientes que tienen unos anticuerpos frente al coronavirus, que podrían ser dados de alta a pesar de seguir teniendo una PCR positiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego otros pacientes les damos de alta, pero con el servicio de hospitalización a domicilio, porque consideramos que, bueno, que todavía tienen que finalizar algún tratamiento, y ya vemos que el paciente está evolucionando de forma satisfactoria, le quedan unos días de tratamiento y los mandamos con la unidad de hospitalización a domicilio, un poco para que les haga el seguimiento y ver si hay algún tipo de complicación durante los días post-alta, ¿no? Eso es un poco lo que... Yo a veces les explicaba a los estudiantes de medicina
que cuando hay una infección, tanto por un virus o una bacteria, nosotros mandamos a las tropas a luchar contra los virus o las bacterias, pero lo que no podemos mandar a todas las tropas, porque si mandamos a todas las tropas y las tropas mueren, estamos indefensos. Entonces esto es lo que significa que la respuesta inflamatoria a veces se produce de forma tan grande que nuestra respuesta inflamatoria se queda obsoleta, que no puede luchar contra los virus que vienen detrás, y ese es el problema. El paciente se ha ido a casa, usted me dice, es PCR positiva, tiene todavía la PCR positiva, ¿en casa qué hace si tiene todavía la PCR positiva? ¿Tienes que seguir aislado? En principio, lo que digo, es decir, lo que estábamos haciendo hasta hace nada era PCR positiva, mantener aislamiento, hasta que pasen 14 días desde el inicio de la clínica, ¿vale? Y siempre y cuando el paciente esté al menos 3 días asintomático en casa. Lo que se está haciendo ahora, y que hemos empezado a hacer recientemente, es aquellos pacientes que sigan teniendo una PCR positiva, si ya tienen los anticuerpos, es decir, ya han pasado la enfermedad, consideramos que el riesgo de infección o capacidad infectiva es baja, ¿vale? Y eso es lo que... Lo digo para tranquilidad de la familia y de los conocidos, para saber que la posibilidad de infección, una vez que se ha dado de alta, se establece la posibilidad que tienen de... Eso es lo que se ha establecido por parte del Ministerio, ¿no? Asumimos que, pues eso tiene cierta validez y que están en lo cierto, ¿no? Los pacientes, cuando pasan el coronavirus, es como cuando uno pasa una gripe. O sea, tienes la gripe durante 7 días y otros 7 o 10 días te quedas planchado. Planchado en la cama, sí. ¿Qué les pasa a los pacientes después, una vez pasada el coronavirus? ¿Vuelvan a una vida normal? ¿Hay un tiempo de vuelta a la normalidad? Depende del paciente, ¿vale? Generalmente lo que suelen describir mucho la gente que pasa el coronavirus, describen debilidad al inicio de la infección y debilidad después de haber pasado la infección. Refieren debilidad generalizada y están algunos días que están convalecientes de la enfermedad, como el que pasa una gripe, y se encuentran mal, no están del todo bien, ¿vale? Eso a veces les asusta, ¿vale? Porque creen que, que puede ser el coronavirus que siga haciendo de las suyas por ahí, pero puede haber una fase de convalecencia en la que el paciente esté como más débil, cansado, sin ganas de hacer nada, ¿no? Y luego, claro, esto es sobre todo bastante flagrante en los pacientes mayores, que a lo mejor se pegan 3 o 4 días en cama, esos son los que lo pasan peor, ¿no? Después, de cara a volver a coger el ritmo normal. De ahí la importancia del tratamiento fisioterápico también en estos pacientes, de hacerles rehabilitación, no solo motora, sino también en rehabilitación a nivel pulmonar, ¿vale? Fisioterapia respiratoria. En algunos hospitales de la península, ahora mismo no tengo constancia si aquí se ha establecido, tanto en el Hospital Insular como en el Negrín, que son los dos que conozco mejor, se han creado unidades post-COVID. Yo sí que he visto en algunos hospitales de la península donde esas unidades están compuestas por especialistas en nutrición, de endocrinología, especialistas en rehabilitación con fisioterapia y especialistas clínicos, tanto neumólogos como internistas. El post-COVID es algo multidisciplinar que debe mejorar al paciente. ¿Usted está de acuerdo en estas unidades o cree que no merecen la pena? A ver, yo creo que siempre un abordaje multidisciplinar del paciente, tenga cualquier enfermedad, la que tenga, siempre va en su beneficio, ¿vale? Nosotros particularmente, lo único que tenemos es un comité donde nos reunimos todas las mañanas, ¿no? y un poco comentamos las incidencias con neumólogos y demás. Como tal no tenemos un abordaje multidisciplinar, sí que cuando vemos que el paciente requiere de fisioterapia, pues le hacemos una interconsulta de rehabilitación para que se inicie la fisioterapia. En el caso de que veamos que está desnutrido, pues le hacemos una interconsulta al servicio de endocrinología y nutrición para que le aporte los nutrientes necesarios, pero unidad como tal no. Sí que se ha visto que en estos pacientes, y en esto sí que hay muchas incógnitas, ¿no? Es decir, el COVID, una vez produce el daño, ¿ese daño luego se recupera o no se recupera, ¿no? Que es una de las preguntas, ¿no? Pues vuelvo y repito, depende de la persona. Es decir, hay gente en el que se le producen, sobre todo aquellos que acaban ingresando en la UCI, que tienen una fase inflamatoria muy grave, pues que acaban con cicatrices en el pulmón, ¿no? Y hay otras personas que acaban con fibrosis pulmonar. Luego habrá que ver
Hay otros pacientes que desarrollan un proceso inflamatorio pulmonar que requiere a lo mejor de tratamiento corticoideo, inmunosupresor a largo plazo. Claro, todo esto es algo muy reciente y hay que ver cómo van evolucionando esos pacientes en el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente, aquellos en los que vemos que la radiografía no acaba de estar del todo bien, los citamos en las consultas externas en unas semanas, en un mes o lo que sea, con una radiografía de control. Y en función de eso y de cómo se encuentra el paciente, vemos qué es lo que hacemos. Vemos si les pedimos espirometrías o le pedimos un TAC o le pedimos cualquier otra cosa, ¿no? para evaluar luego la conducta a seguir con estos pacientes. La impresión que tengo es que estamos aprendiendo todos los días con el coronavirus y que todas las cosas cambian de un día para otro, de una semana para otra y de un mes para otro. Hemos cambiado los tratamientos, hemos cambiado los criterios de ingreso, hemos cambiado los criterios post-alta, estamos todos los días aprendiendo cosas nuevas. Publicaciones empezaron en el mes de febrero, cuando empezó en China el problema, y hay publicaciones todas las que quiera y sobre todo lo que quiera y opiniones de todo. Sí. Esto es como el fútbol, aquí opina todo el mundo del coronavirus. Yo soy también de los que piensan que las consultas post-COVID deben estar hasta que el paciente se recupere y que va a haber secuelas del coronavirus en el pulmón. Bueno, el problema del coronavirus, que yo sigo pensando que se va a quedar aquí, es el problema de la vacuna. A mí hay gente que me pregunta en la calle, bueno, cuando esté la vacuna no hay problema, me pongo la vacuna y ya estoy curado. No voy a infectar si tengo la vacuna. La vacuna no evita el contagio. ¿Qué opina de las vacunas, de cómo está el sistema actual o qué cree de las vacunas que están actualmente? A ver, todo esto es una incógnita tremenda, ¿no? Es decir, hay varios ensayos clínicos realizándose, ¿no? Hay alguno que ha generado cierta polémica porque han tenido que paralizarlo, porque ha habido algún paciente que ha tenido problemas, en concreto hubo algún ensayo en el que hubo algún paciente con inflamación de la médula, ¿no? De la médula espinal. Pero bueno, esto es algo que suele ocurrir en los ensayos clínicos. En todos los ensayos clínicos de las vacunas, en todos los ensayos clínicos de cualquier fármaco, puede ocurrir este tipo de cosas. Ahora lo que hay que hacer es investigar si realmente hay una asociación entre la vacuna que se estaba investigando y este efecto secundario, ¿vale? La realidad es que no tenemos ni idea de cuándo va a llegar, cuándo van a finalizar. Se estima que a principios del año que viene, pero no lo sabemos. Eso no... Cuando salen los medios de comunicación que separa la vacuna, era una vacuna, creo que había entre fase 2 y 3 unas 13 vacunas. En fase 3 creo que había 8 tipos de vacunas, pero bueno, en los medios de comunicación separa la vacuna del coronavirus. En principio la que separó fue la vacuna de Oxford, de un laboratorio, por un problema. Lo que hay que explicar a las personas que nos están viendo es que cualquier medicamento que ustedes toman están aprobados para su eficacia sobre la enfermedad que van a tratar y sobre la seguridad. En Estados Unidos hay un organismo que se llama la FDA y en Europa hay un organismo que se llama la Agencia Europea del Medicamento. Tanto para una vacuna como para cualquier fármaco, una vez que se hacen los estudios sobre ese fármaco para algo concreto, tanto la FDA en Estados Unidos como la Agencia Europea del Medicamento aprueba la indicación y valora la seguridad de esos medicamentos. Si ese medicamento o esa vacuna no es segura, no la van a aprobar nunca. Lo cual significa que nosotros estamos en fase 3 en algunas vacunas y que posteriormente la tendrán que aprobar los organismos competentes. Hoy está publicado en Diario Médico que la Agencia Europea del Medicamento está empezando a valorar ya los datos clínicos de la vacuna de Oxford. Sin embargo, hay países como Rusia o China que han empezado a vacunar a toda su población. Evidentemente Rusia no ha pasado ni por la FDA, ni ha pasado por la europea, ni China tampoco, con lo cual no sabemos ni la efectividad, ni sabemos si son efectivas, porque están vacunando ya a población, o si son seguras. ¿Qué opinión le merece? Hombre, es que yo creo que cuanta más seguridad se tenga, yo prefiero que la vacuna tarde más en llegar,
pero que se aplique con seguridad a la población, ¿vale? Respecto a lo de Rusia y China, es que tampoco tenemos datos como para poder valorarlo, ¿no? Es decir, qué efectos secundarios ha tenido, no lo sabemos, a cuánta población se le ha puesto, no lo sabemos, ha sido efectiva, tampoco tenemos mucha idea, dicen que sí, no lo sabemos. Pero yo creo que hacer las cosas de la forma más profesional y más segura posible es la garantía del éxito, ¿no? Lo que se busca tanto en fármacos como en vacunas es que sean seguras. Y la efectividad en toda la población. Por ejemplo, la vacuna de Oxford se está evaluando tanto en gente joven como en gente mayor, por encima de 60 años, para ver si son efectivas en población por encima de 60-65 años, como en gente joven. La vacuna, lo que hay que explicar a las personas que nos están viendo es que no evita que te infectes. Porque la gente piensa que cuando tú te pones una vacuna, te va a quitar el coronavirus. No, el virus va a entrar, lo que va a tener una serie de anticuerpos que van a luchar contra el virus y van a evitar que provoquen daño. Hoy está lloviendo en Las Palmas de Gran Canaria, aquí en Telde, y nos vamos a encontrar con dos amigos, sobre todo el virus de la gripe y otros virus respiratorios, el respiratorio sincitial, la influenza, y se van a confundir porque producen la misma sintomatología que el coronavirus. ¿Qué tiene que hacer alguien que tenga la sintomatología de fiebre, tos? ¿Tiene que hacerse todos los virus? ¿Tiene que vacunarse de la gripe? ¿No tiene que vacunarse? A ver, generalmente lo que hacemos nosotros en el hospital es... la vacunación de la gripe hay que vacunarse sobre todo personal de riesgo, ¿vale? Sanitarios. Yo, por ejemplo, me vacuné el año pasado, sobre todo en época estacional, ¿no? de la gripe, y sobre todo población vulnerable, pacientes mayores, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, porque la gripe, que sigue ahí, también puede matar a las personas, que eso es algo que la gente como que la ha olvidado, ¿eh? Ha venido el coronavirus y nos hemos olvidado de la gripe. Incluso puede producir, en gente joven, también puede producir problemas graves en el pulmón. Entonces, sí que es verdad que con el tema de la vacuna, la generalización, la carga viral, evidentemente, cada vez es menor y bueno, pues se produce de una forma mucho más suave, por así decirlo. Porque este es el primer contacto que hemos tenido con un antígeno nuevo, que es el coronavirus, ¿no? Nuestras defensas, no habían olido ese antígeno en tiempo. Entonces la reacción inflamatoria que se va a producir es mucho mayor. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo diferenciar el coronavirus del virus de la gripe? Pues mediante una analítica. O sea, se le hace un exudado y ahí vemos, le analizamos para si tiene coronavirus y para si tiene gripe, virus respiratorio sincitial o lo que sea que tenga. En el caso de que el coronavirus dé negativo y la gripe positivo, pues asumimos que es por una gripe. Luego habría que valorar, porque esto no lo hemos pasado, si puede haber una infección por ambos virus, gripe y coronavirus, una coinfección que se llama, ¿no? Esto no lo sabemos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Desde luego, yo creo que sería bueno que la población se vacunara, sobre todo porque si vuelve a haber otra oleada de coronavirus y encima no tenemos una población vacunada de la gripe, pues la que nos viene encima va a ser bastante grande. Puede pasar que alguien tenga el coronavirus y tenga el virus de la gripe, los dos. Podría ocurrir, en un hipotético caso, sí. En la primera oleada nosotros estábamos haciendo el exudado, la PCR para coronavirus. Yo lo que he visto actualmente en el hospital, que cuando se coge una toma de muestras ya se están haciendo para todos los virus respiratorios, tanto para el virus de la gripe, para otros virus respiratorios y el coronavirus. Con lo cual sabremos en su momento pues si hay infecciones de los dos virus, es una gripe y no coronavirus, porque el tratamiento será diferente. El coronavirus, el SARS-CoV-2, es el primo hermano de otros coronavirus, no es el único coronavirus que existe. El primer coronavirus fue el SARS y el MERS. Estos fueron virus que aparecieron también uno en la zona de Arabia, pero el SARS fue también en China, y se comportaron de forma completamente diferente a este. Fueron muy localizados en la zona de tanto de Arabia como en la zona de China y desaparecieron. A mí hay gente que me ha preguntado, ¿qué opinas? ¿El coronavirus, es natural o lo han creado en un laboratorio?
¿Qué opinas? Creo que nadie nunca lo sabrá. Pero lo que dice la comunidad científica básicamente es que es una zoonosis, es decir, que parte de un animal que es el murciélago, generalmente suele ser el murciélago, y que a partir de ahí pues ha tenido unos hospedadores intermediarios, ha ido mutando hasta que ha llegado pues al ser humano. Es verdad que China justamente tiene todo el caldo de cultivo pues para que se generen este tipo de cosas, ¿no? Pues, sobre todo en los mercados y demás, donde hay animales hacinados unos sobre otros, la higiene no es del todo correcta, ¿no? Y hay pues, también una cantidad de personas importantísimo, eso pues, bueno, se propaga como la pólvora. Eso es lo que dice la comunidad científica. Que hay algunas cosas que no cuadran, pues no voy a ser yo el que las niegue, pero si ha sido generado en un laboratorio, creo que nunca lo llegaremos a saber. Mi respuesta a la gente que me lo pregunta es muy fácil. Me da igual que sea natural o un laboratorio. Efectivamente. Está aquí y lo tengo que tratar y tengo que cuidar a la gente. Efectivamente. Ya habrá gente que se dedica a averiguar de dónde apareció, si era natural o no. Lo que sí es extraño que otros virus muy semejantes a este, también coronavirus, se comportaron de una forma diferente a este. Y para ya ir acabando, para hacer una especie de resumen, de ideas para llevarte a casa. Usted que está tratando enfermos en el hospital, nos dijo al principio que un internista era parecido a la serie House. Usted cuando ve a un enfermo con una neumonía por coronavirus, ¿puede de alguna forma sospechar que ese enfermo va a ir mal, que va a ir bien? ¿Tiene alguna forma, tanto clínica como se apoya en algún tipo de estudios, algo que le sirva para usted saber si va a ir bien o mal? A ver, en general en medicina, cómo evoluciona los síntomas en el tiempo son muy importantes, ¿vale? Y en concreto con el coronavirus más. Cuándo se inician los síntomas y cómo se van modificando a lo largo del tiempo, ¿vale? Generalmente lo que digo, paciente que está entre el 7º, 10º día de clínica y los parámetros analíticos que nosotros realizamos, como las radiografías que nosotros realizamos, no hay ningún parámetro que nos haga pensar que hay gravedad, pues lo más probable es que ese paciente evolucione bien y pase la enfermedad. Pero si nosotros vemos que los parámetros inflamatorios, PCR, por ejemplo, que es una de las cosas que medimos, la ferritina, el dímero D, que también lo medimos, va en ascenso, el paciente cada vez se encuentra peor, cada vez necesita más oxígeno, cada vez le cuesta más respirar, la radiografía va peor, pues bueno, pues esos son datos que a nosotros ya nos dicen, este paciente no está yendo de la forma en la que debería ir. Y tenemos tratamientos, bueno, hemos hablado en la primera fase, la fase de replicación, pues el remdesivir, el Truvada, que son estos fármacos. En la segunda fase hemos hablado de la dexametasona, en la fase de inflamación, pero tenemos otros fármacos, el tocilizumab, el anakinra. Ahora ha salido un estudio que vi ayer justo con baricitinib, que es otro antiinflamatorio, es decir, parece que están empezando ya a salir estudios con cierto peso y que nos están ayudando a tomar las decisiones correctas con estos pacientes. Yo que viví la época del tratamiento del VIH con un solo fármaco, yo recuerdo un congreso donde a nivel nacional, donde los americanos decían que lo trataban con 2, y ahora se usan hasta 3 y 4 fármacos. Viví la época de, bueno, este es un virus, el virus lleva desde, yo me acuerdo de ver la película Filadelfia, desde los años 90 o antes, los años 80, el virus del SIDA. Para el virus del SIDA nunca ha habido vacuna, sino hay unos tratamientos y esa enfermedad se ha convertido en una enfermedad crónica. Nos está diciendo que hay un arsenal de fármacos para poder tratar este virus hasta que tengamos una solución. ¿Es así? Efectivamente, es decir, tenemos los fármacos necesarios para tratar en el momento preciso las diferentes fases del virus, ¿no? O de daño del virus, hasta que podamos ser capaces de tener una vacuna. Hay pacientes que con estos tratamientos pues van bien,
y hay otros pues, bueno, pues, que no van del todo bien, tienen que ingresar en cuidados intensivos, pero mi experiencia ha sido buena, la verdad, sobre todo en esta segunda oleada, donde hemos tenido más estudios y sabemos en qué momento poner las cosas, pues he visto mejorías impresionantes, ¿no? en los pacientes. Bueno, para resumir un poquito lo que ha sido el programa, en primer lugar darle de nuevo las gracias al doctor Romero por todos los conocimientos que nos ha aportado. Ven ustedes que está puesto en el tratamiento y en el manejo de los pacientes, que sabe bastante de este tema, porque desde el mes de marzo está tratando a los pacientes. En primer lugar, lo que quiero llegar a que ustedes tengan en cuenta, que lleven a casa, que lo más importante es la prevención, la distancia social, la mascarilla, el lavado de manos, que si hay una infección positiva hay que aislarse, que en caso de que el paciente tenga que estar en casa aislado y tenga síntomas, tendrá que ir al hospital, y una vez en el hospital tenemos fármacos nuevos hasta que llegue la vacuna para tratar en cada fase a ese paciente. Que el futuro está en la vacuna, que la vacuna va a estar ahí, probablemente en diciembre, enero tengamos la vacuna y empecemos a vacunar, y que este virus ha venido para quedarse, significa que se quedará aquí, cuando tengamos la vacuna, probablemente este año, el año que viene, el 2021, tengamos que vacunar del coronavirus, pero probablemente el año que viene también. Hay una ventaja en este virus, las posibilidades de mutaciones son muy pocas, no tiene muchos cambios. Significa que las vacunas que tengamos, que probablemente las vacunas que hay ahora no serán las definitivas a lo largo de los años, serán las vacunas que tengamos que ponernos para los siguientes años para el coronavirus. A diferencia de la gripe, que suele mutar, que suele cambiar, todos los años tenemos que poner una vacuna diferente. Sin embargo, este virus, cuando tengamos una vacuna muy eficaz, pues probablemente tengamos que vacunarnos todos los años hasta que este virus desaparezca. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. De nuevo dar las gracias al doctor Romero por todo lo que nos ha enseñado. Y les esperamos el próximo viernes de 7 a 8 de la tarde en Canal 4 TV, en Vida Sana, para hablar de un tema que esté de actualidad. El tema actualmente de actualidad en salud es el coronavirus, pero un tema que nos aporte conocimientos. Traeremos a los mejores profesionales de la salud. No vamos a traer solamente médicos, traeremos nutricionistas, traeremos enfermería, auxiliares, fisioterapeutas. Hablar de salud, evitar la enfermedad, y una vez que tengamos la enfermedad, evitar sus complicaciones o cómo se manejan esas complicaciones. Muy buenas tardes a todos. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y que hayan aprendido bastante sobre el coronavirus, y sigo insistiendo que este es un problema de todos y que todos vamos a llegar a combatir al coronavirus y vencer al coronavirus, pero sobre todo con medidas de confinamiento, mascarilla, medidas que son baratas, como decía el doctor Romero, muy baratas y fáciles de hacer. Si todos los hacemos, lo hicimos en la primera oleada sin problema y muy bien hecho. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que tenemos que hacer para evitar que la gente muera, porque hay gente que dice que este virus no existe, los negacionistas, pero la gente se muere, ¿verdad, doctor Romero? Cierto. La gente se muere de coronavirus y eso es una realidad diaria. Probablemente dentro de 6 meses, un año, no hablaremos del coronavirus porque será algo que pasó y que ya ha desaparecido. Muchas gracias a todos y les esperamos aquí el próximo viernes de 7 a 8 en Vida Sana.